Siempre me he sentido muy identificado con eso, y he estado observando muy cuidadosamente lo que otros han estado haciendo. Últimamente, entre las frías paredes de piedra del Palacio Real, han comenzado a circular susurros sobre algo inusual que se está desarrollando en Lambrook, el opulento internado donde está matriculada la princesa Charlotte, hija del príncipe William. Según una fuente cercana, el aire en Lambrook se ha vuelto denso con rumores venenosos sobre privilegios reales, deslizándose por los pasillos de mármol como dagas afiladas. Sin embargo, lo que tiene a los padres de la escuela comentando no son las habituales rivalidades académicas. Se está corriendo la voz de que alguien está manipulando deliberadamente la narrativa, apuntando directamente a Charlotte en un intento de empañar la reputación de la familia real. Algunos estudiantes afirmaron haber visto a la nieta de la princesa, Anne, merodeando con extraños afuera de la oficina del director en esa tarde lluviosa. Coincidencia o no, poco después, una ola de chismes negativos sobre Charlotte inundó las redes sociales internas de la escuela. ¿Es esto simplemente celos infantiles o la punta de una conspiración más oscura orquestada por fuerzas invisibles, con la intención de mancillar el honor de la monarquía británica? Parece que Lambrook está a punto de presenciar una batalla, no solo entre estudiantes, sino entre poderes sombríos que acechan detrás de sus antiguas puertas. En una mañana de otoño, mientras las hojas doradas caían perezosamente sobre el sinuoso camino que conduce a Lambrook, un prestigioso internado ubicado en las afueras de Londres, reservado para los descendientes de la nobleza y la realeza británicas. La princesa Charlotte, la hija de 10 años del príncipe William, y Kate Middleton, entró en los terrenos familiares con su compostura habitual. Tercera en la línea de sucesión al trono, Charlotte había crecido bajo el implacable destello de las cámaras. Sin embargo, fue criada para encarnar la humildad. Hoy llevaba una mochila sencilla, su cabello rubio pulcramente recogido y sus ojos azules brillando con curiosidad. Charlotte no era de las que presumían de su estatus. Prefería mezclarse con sus amigos, compartir libros y unirse a actividades grupales como cuando llevó al equipo femenino de voleibol de la escuela Sala Victoria en el torneo intramuros de la primavera pasada. Su regreso no fue solo el de una estudiante común. Llevaba consigo las expectativas tácitas de una familia real, donde cada acción debía reflejar las cualidades de un futuro líder. Pero este año, la atmósfera en Lambrook se sentía sutilmente diferente. Apenas unas semanas antes, a finales de septiembre, Mia Tyndall, nieta de 11 años de la princesa Anne, se había trasladado a la escuela después de que su familia buscara un entorno académico más estable. Mia, la número 23 en la línea de sucesión, había crecido en una rama menos escrutada de la familia real con su abuelo, el príncipe Andrew, y su abuela, la princesa Anne, pero a menudo se sentía eclipsada por sus primos más destacados como Charlotte. Su aparición reciente más notable fue en Navidad de 2024 en Sandringham, donde su presencia fue rápidamente eclipsada por la atención que se le prestó a Charlotte y George. Trasladarse a Lambrook, un patio de recreo para la realeza, pesaba mucho sobre Mia, alta, con cabello castaño rizado y una sonrisa radiante que enmascaraba sus inseguridades. Rápidamente buscó formas de hacerse un hueco. Mia no era inherentemente cruel, pero el miedo a ser comparada, especialmente con la pequeña princesa Charlotte, a menudo aclamada como un paradigma de perfección, encendió una brasa latente de envidia en su corazón. Desde sus primeros días, Mia comenzó a
a observar a Charlotte discretamente. Sus miradas se dirigían a través de los largos pasillos, revestidos de mármol de la escuela. Para enmascarar sus celos, comenzó a susurrar a algunas amigas cercanas, chicas de familias nobles menores que a menudo se reunían en una esquina del patio de recreo, sobre los privilegios reales que supuestamente disfrutaba Charlotte. Habló de cómo Charlotte tenía fácil acceso a materiales de estudio de primera calidad gracias a sus padres, o de cómo los profesores parecían favorecerla debido a su estatus. Estos susurros se extendieron rápidamente como una brisa otoñal fría que se filtraba por las aulas, lo que provocó que algunos estudiantes miraran a Charlotte con una nueva sospecha. De ingenio rápido y carismática, Mia reunió a 2 chicas a su lado, unidas por meriendas compartidas y videojuegos después de la escuela, formando gradualmente un pequeño grupo dedicado a escrutar y chismear sobre Charlotte. La tensión comenzó a hervir a fuego lento cuando Charlotte optó por el silencio ante las primeras provocaciones. Durante el almuerzo, Mia interrumpió deliberadamente para reclamar el asiento habitual de Charlotte en la cafetería, apartando su bandeja con un gesto fingido y descuidado y una sonrisa velada. Charlotte, templada por las enseñanzas de paciencia de sus padres, recuperó silenciosamente su bandeja y encontró otro lugar. Pero en el fondo sintió que la picadura de la injusticia se acumulaba. Su silencio, en lugar de disipar la situación, fue visto por Mia y sus amigas como un signo de debilidad. La escalada culminó con notas anónimas deslizadas en el casillero de Charlotte, trozos de papel garabateados que la tildaban de princesa falsa o la acusaban de haber comprado privilegios. Cada vez que abría una, sus manos temblaban, no por miedo, sino por la silenciosa tristeza de sentirse cada vez más aislada. Se dedicó a su trabajo escolar, tomando notas meticulosas como una forma de afirmar su valía sin palabras. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las antiguas torres de la escuela, Charlotte pasó por la oficina del director. El señor Hargreaves, un hombre severo de mediana edad, nombrado después de un pequeño escándalo financiero en su escuela anterior. Se detuvo, escuchando voces apagadas a través de la puerta ligeramente entreabierta. Dentro, el director estaba al teléfono, su tono cauteloso pero calculador, discutiendo una donación sustancial de un conglomerado inmobiliario y ajustando la imagen real dentro de la escuela para asegurar un trato. Charlotte, con su curiosidad a flor de piel, escuchó más atentamente y se dio cuenta de que la otra voz pertenecía a Victoria Lang, un miembro de la junta escolar, previamente criticada por inversiones turbias. Su conversación giró en torno a la explotación de las rivalidades estudiantiles para moldear la percepción pública, apuntando específicamente a Charlotte como un medio para asegurar fondos discretamente. El corazón de Charlotte latía con fuerza mientras retrocedía, con el rostro nublado por el pensamiento. Por primera vez, sospechó que la chispa de la envidia de Mia podría ser avivada por las manos ocultas de los adultos. A partir de ese momento, su mundo ya no era un simple patio de recreo para niños. Se había convertido en una red enmarañada, donde la justicia exigiría calma y pruebas para desentrañar. Los días que siguieron en Lambrook transcurrieron bajo un pesado manto, como si una niebla invisible se hubiera sentado sobre los extensos terrenos de la escuela. Charlotte, siempre diligente en su rutina de estudio matutina, comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que los demás la miraban. Esa mañana, cuando entró en el comedor,
Un repentino silencio reemplazó la charla y la risa habituales. En las mesas, algunos estudiantes pasaban furtivamente el último número del periódico escolar, su subtítulo ligeramente, insinuando que una estudiante privilegiada obtenía calificaciones inmerecidas. El artículo anónimo, encubierto como un comentario humorístico, insinuaba que Charlotte había comprado su éxito académico a través de su estatus real, tejiendo detalles fabricados sobre favoritismo en los exámenes. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral cuando vislumbró el periódico en la mano de un viejo amigo. Sus ojos se entrecerraron, suprimiendo una oleada de ira, reemplazada en cambio por una firme resolución de descubrir la fuente. Los rumores no se detuvieron en el periódico escolar. En cuestión de horas, se habían filtrado más allá de los muros de Lambrook, filtrándose en los tabloides en línea, con titulares sensacionalistas como «La pequeña princesa» y «El misterio de las calificaciones falsificadas». Sola en la biblioteca durante un descanso, Charlotte revisó encubiertamente su teléfono, un dispositivo que la escuela permitía solo con moderación, y vio su nombre arrastrado a un torbellino de escrutinio público. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una profunda decepción de que estas mentiras estuvieran erosionando la reputación que había construido a través de un esfuerzo genuino. Los amigos comenzaron a distanciarse sutilmente. Los asientos a su lado en clase permanecían vacíos. Los grupos de voleibol a los que una vez se unió ya no extendían invitaciones, e incluso las miradas de lástima ocasionales se dirigían hacia ella. Charlotte sintió una deriva en un mar de rostros, el aislamiento apretando sus puños debajo de su escritorio. Se negó a dejar caer lágrimas, canalizando sus emociones en una silenciosa determinación de actuar. No queriendo quedarse de brazos cruzados, Charlotte se escabulló en el laboratorio de computación de los estudiantes una tarde, mientras los pasillos de la escuela permanecían en silencio, bajo luces doradas tenues. Con su aguda memoria, accedió a sus registros académicos, imprimiendo sus informes de calificaciones originales, evidencia sólida de las horas que había dedicado a sus estudios. Cada página era un escudo, una prueba de que sus puntajes eran ganados, no regalados por privilegio. Los compiló cuidadosamente en una carpeta junto con notas de elogio de los maestros durante las reuniones de clase. Una idea que surgió en su mente. Si fuera necesario, podría proponer volver a tomar cualquier examen para silenciar a sus detractores. La mentalidad de Charlotte era una mezcla de ira y calma. Se negó a librar una guerra emocional, eligiendo en cambio usar los datos como su arma, como su padre le había enseñado al enfrentar el escrutinio público. Su búsqueda de evidencia la llevó hasta un descubrimiento inesperado. Al solicitar la ayuda de un miembro del personal de seguridad para verificar el historial de acceso a los sistemas, una función que los estudiantes podían usar para rastrear su progreso, Charlotte notó anomalías en las calificaciones anteriores. La señora Thompson, su estricta pero justa maestra de matemáticas, parecía que había haber alterado las calificaciones de varios estudiantes, incluida Charlotte, pero no a su favor. Profundizando, Charlotte rastreó los cambios hasta una cuenta administrativa de alto nivel, no la personal de la señora Thompson. Se quedó paralizada frente a la pantalla, con las manos temblorosas al darse cuenta de que la maestra podría estar bajo presión, posiblemente del director o de alguien superior. Las sospechas del capítulo anterior se cristalizaron. Un escalofrío la recorrió como si las sombras se filtraran por cada grieta de la escuela. Ya no era la única víctima. Esta revelación la hizo tambalear, pero en lugar de entrar en pánico,
despertó un atisbo de empatía por aquellos que estaban siendo manipulados y fortaleció su resolución de investigar más a fondo. Armada con evidencia, Charlotte se movió discretamente. Esa noche, mientras la escuela dormía, hizo una breve llamada a su padre desde su dormitorio, escondida debajo de las mantas. El príncipe William, experimentado en navegar por controversias reales, accedió a presentar una queja interna anónima con los datos que Charlotte proporcionó. El alivio la invadió al saber que su padre la apoyaba, pero permaneció decidida a valerse por sí misma. Días después, sin embargo, cuando verificó el estado de la queja, descubrió que había sido bloqueada sin explicación. El director Hargreaves, con su comportamiento tranquilo en las asambleas escolares, había intervenido silenciosamente, guiado por las directivas de la junta escolar. Siguiendo un rastro hasta un correo electrónico expuesto inadvertidamente, Charlotte descubrió que la supresión estaba ligada a un importante acuerdo de financiación con el conglomerado inmobiliario. Un salvavidas para el presupuesto ajustado de la escuela. La decepción surgió en su interior, agarrándola mientras abrazaba su manta en la oscuridad de la noche. Sin embargo, en lugar de desesperación, alimentó una resolución ardiente, preparándola para los próximos pasos en las espesas sombras de Lambrook. Los días siguientes se sintieron para Charlotte como caminar sobre la cuerda floja, donde un solo paso en falso podría hundirla en el abismo del escrutinio público. Después de que su queja fue abruptamente bloqueada, se negó a dejar que el asunto descansara. Silenciosamente, le envió un mensaje a su padre. El príncipe William, con su vasta red y experiencia en la navegación de asuntos delicados, accedió a rastrear los correos electrónicos internos de la escuela. Sentada en su cama, agarrando su teléfono, el corazón de Charlotte latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que esto podría desenterrar mayores secretos, pero también corría el riesgo de que las cosas se intensificaran si se descubría demasiado pronto. En cuestión de horas, su padre le devolvió extractos de correos electrónicos recuperados, líneas frías y calculadas entre el director Hargreaves y el miembro de la junta escolar, que detallaban cómo remover el avispero contra Charlotte. Describieron su plan como un juego de ajedrez, con movimientos para difundir más rumores a través de medios de comunicación, amistosos con el objetivo de debilitar su imagen real a cambio de una donación masiva. Al leer esas palabras, Charlotte sintió náuseas no solo por la traición de los adultos destinados a proteger a los estudiantes, sino por darse cuenta de que era simplemente un peón en su juego de intereses. Mientras tanto, Mia se estaba hundiendo cada vez más en una espiral de presión académica. La niña de 11 años, con los ojos siempre brillantes de competitividad, sintió un inmenso peso sobre sus hombros cada vez que surgían comparaciones con Charlotte. Pasaba las noches estudiando, con los ojos rojos bajo la lámpara del escritorio, garabateando complejas fórmulas matemáticas mucho más allá de lo que se requería, desesperada por demostrar que podía eclipsar a Charlotte. La presión no era solo autoimpuesta. Provenía de las vagas expectativas de su familia. Los elogios siempre parecían reservados para sus primos más destacados, lo que hacía que Mia se sintiera como una sombra tenue. Su psique era una tormenta de envidia e inseguridad, lo que la impulsaba aún más a un ciclo de manipulación que no se daba cuenta de que se estaba utilizando para alimentar. En medio de estos descubrimientos, Charlotte luchó con un feroz debate interno. Sentada sola junto a la ventana de la biblioteca, mirando los terrenos de la escuela bañados por el crepúsculo, sopesó dos caminos:
exponer públicamente su evidencia, lo que podría encender una tormenta mediática, con tabloides que se abalanzarían como buitres para destrozarlo todo, o continuar reuniendo pruebas silenciosamente, minimizando el daño a la reputación de la escuela y la suya propia. Después de horas de pensamientos inquietos, Charlotte eligió lo último. Una oleada de nueva energía la recorrió. Se puso de pie con una expresión decidida a usar la paciencia como su mayor arma. Con esta decisión, Charlotte tomó medidas concretas. Antes de la próxima presentación del trimestre, un evento importante, donde los estudiantes mostraban proyectos individuales, hizo copias de seguridad meticulosas de su trabajo. Temprano en la mañana, cuando los pasillos aún estaban vacíos, se escabulló en el laboratorio de computación. Sus dedos copiaron rápidamente las diapositivas de su presentación en una unidad privada junto con los historiales de edición para probar su autenticidad. También verificó el almacenamiento en la nube de la escuela, asegurándose de que cada cambio se registrara, convirtiendo su proyecto en una trampa potencial para cualquier manipulador. Esa tarde, sin embargo, Charlotte se topó con un hallazgo inesperado. Después de la clase de gimnasia, vio el diario de Mia olvidado en el vestuario, un cuaderno de cuero desgastado. Impulsada por la curiosidad, pero no por la malicia, Charlotte lo abrió y hojeó algunas páginas. Las palabras garabateadas revelaron los profundos temores de Mia. El temor de ser para siempre el número 23 a los ojos de los adultos. Noches de insomnio atormentada por ser pasada por alto. Y cómo esa presión la empujó a acciones negativas para afirmarse. Al leer esas palabras, Charlotte sintió una ola de emoción, lágrimas rodando por sus mejillas. Se dio cuenta de que Mia no era su verdadera enemiga, sino otra víctima del sistema manipulador de los adultos. Esta empatía la llevó a cerrar el diario con una mirada pensativa, resolviendo no solo exponer la conspiración, sino también encontrar una manera de redimirlas a ambas. A partir de ese momento, su lucha ya no se trataba solo de autodefensa. Se había convertido en una búsqueda de justicia para todos. La presentación del trimestre tuvo lugar en una mañana de fin de semana fresca. Candelabros de cristal proyectaban una luz brillante sobre el escenario de madera pulida, creando un aire de solemnidad mezclado con anticipación. Charlotte, con su compostura perfeccionada durante semanas de preparación, subió al escenario con su uniforme impecable, agarrando el control remoto de la diapositiva. Su proyecto, Equidad Social y Educación, fue la culminación de semanas de investigación, elaboración de datos y recopilación de evidencia para subrayar la importancia de apoyar a los estudiantes de todos los orígenes, elaborado con la guía de sus maestros y su propio esfuerzo implacable. Cuando la primera diapositiva apareció en la pantalla grande, los suaves murmullos del auditorio dieron paso a un silencio sepulcral. Luego estallaron en susurros de indignación. Las diapositivas cuidadosamente diseñadas de Charlotte, destinadas a presentar imágenes edificantes, habían sido alteradas groseramente. Un texto ofensivo ahora tildaba a los estudiantes empobrecidos como cargas sociales e indignos de oportunidades. Las imágenes fueron reemplazadas por caricaturas chillones, encendiendo la sala. Los estudiantes en las primeras filas comenzaron a abuchear, algunos de pie y señalando el escenario con ira. Los profesores sacudieron la cabeza con decepción, murmurando sobre insultos inaceptables. Charlotte se quedó congelada. La ola de furia se estrelló sobre ella como una tormenta. Su corazón se apretó, no por culpa, sino por el dolor abrasador de saber
que este sabotaje no era obra suya. Fue un golpe calculado de sus manipuladores. La ira surgió en su interior, pero en lugar de entrar en pánico, respiró hondo. Su voz interior firme, aprovechando el momento para cambiar las tornas. Negándose a dejar que reinara el caos, Charlotte actuó con una claridad asombrosa. Sus manos temblaron ligeramente, pero se movieron con decisión mientras se acercaba a la computadora del escenario, solicitando acceso al sistema de respaldo de la escuela donde se almacenaban los archivos originales. Todos los ojos estaban fijos en ella. Los abucheos aún resonaban, pero Charlotte se concentró en la pantalla, sacando los archivos de respaldo que había preparado. Cuando aparecieron las diapositivas originales, vibrantes con contenido positivo, datos estadísticos e imágenes significativas, el auditorio volvió a quedar en silencio. Fue más allá, mostrando el historial de edición, revelando que la cuenta de Mia había accedido y alterado el archivo minutos antes de la presentación. Deteniéndose por un momento, la mirada de Charlotte recorrió la multitud para encontrar a Mia, un atisbo de lástima mezclado con su resolución. Su mentalidad equilibraba la justicia con la compasión, sabiendo que esta exposición podría salvar no solo a sí misma, sino también a otros atrapados en el plan. Todos los ojos se volvieron hacia Mia, que estaba sentada encorvada en la fila del medio, con el rostro enmascarado por el pánico absoluto. Mia, una vez confiada en su plan incitado, ahora sintió que su mundo se desmoronaba debajo de ella. Sus manos agarraron la falda de su uniforme, sudor frío latiendo en su frente, mientras el miedo surgía como una inundación. Echó un vistazo a su alrededor, dándose cuenta de que sus acciones ya no eran una travesura infantil, sino el epicentro de una tormenta. Bajo el peso de las acusadoras miradas de estudiantes y maestros, Mia tembló, revolviendo en su mente para justificar que solo había seguido instrucciones de adultos. Las incitaciones del director Hargreaves, que pensó que la ayudarían a brillar. El auditorio se hizo más fuerte. Los estudiantes exigieron explicaciones. Los maestros susurraron sobre la investigación del sistema, y algunos incluso se pusieron de pie, pidiendo la intervención inmediata de la Junta. Desde el escenario, Charlotte observó el caos con una compleja mezcla de emociones. La victoria se sentía cerca, pero le preocupaba que sin control pudiera convertirse en una innecesaria caza de brujas. Luego, en medio de la confusión, con el discreto apoyo de su padre, desde detrás de las escenas, apareció un nuevo conjunto de pruebas en la pantalla grande. No a través de una revelación brusca, sino a través de un archivo de datos anónimo enviado a la computadora del escenario. Los correos electrónicos dejaron al descubierto las órdenes directas del director Hargreaves, del miembro de la Junta Escolar. Planes para incriminar a Charlotte manipulando la percepción pública, alterando datos y usando a Mia como un peón. Todo para asegurar una donación masiva e influencia política. Cada línea cortaba como una hoja, exponiendo el complot oscuro. Desde difundir rumores hasta manipular sistemas, todo diseñado para empañar la imagen real de Charlotte, para la ganancia financiera de la escuela. El auditorio quedó mortalmente en silencio. Luego estalló en murmullos atónitos. Hargreaves, sentado en la primera fila, se puso pálido, con las manos temblorosas mientras trataba de ocultar su pánico. Pero la evidencia digital irrefutable no le dejó espacio para negar. A raíz de la caótica presentación, la Junta Escolar convocó rápidamente una investigación de emergencia, transformando el gran auditorio en una sala de reuniones improvisada.
Se alinearon largas mesas y una atmósfera tensa envolvió el espacio. Charlotte, aún tambaleándose por la tormenta emocional, entró con una expresión resuelta, agarrando una gruesa carpeta de evidencia compilada durante noches de insomnio. Sentada frente a la junta, adultos de rostro severo con bolígrafos preparados, sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de presentar la verdad con claridad. Hojeó las páginas metódicamente, explicando con gestos tranquilos, señalando las marcas de tiempo que coincidían con los correos electrónicos internos. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, garabateando notas, su escepticismo dando paso al asombro. A continuación, Charlotte mostró el historial de versiones de los archivos de presentación, mostrando las diapositivas originales y alteradas lado a lado, subrayando cómo el sabotaje se dirigió no solo a ella, sino a toda la narrativa de la escuela. Finalmente, presentó los correos electrónicos recuperados, sus frías palabras exponiendo un plan para intercambiar su reputación por una donación masiva. La habitación se volvió sofocante a medida que la gravedad del complot se hundía. A lo largo, la mentalidad de Charlotte fue una mezcla de confianza y ansiedad. Sus manos se apretaron debajo de la mesa, recordando las largas noches, analizando datos, convirtiendo el dolor en fuerza para estar sola. Detrás de las escenas, el príncipe William proporcionó apoyo legal discreto, absteniéndose de la interferencia directa. Desde su oficina privada en el palacio, supervisó las actualizaciones de Charlotte. El orgullo se hinchaba mientras observaba ya a su hija navegar por la prueba. Eligió dar un paso atrás, permitiéndole crecer, aunque su corazón le dolía por la presión sobre una niña de 10 años. Charlotte sintió esta red de seguridad invisible, estabilizando su resolución. Sin embargo, permaneció decidida a demostrar que podía defenderse sin depender por completo de su estatus real. Después de horas de revisar la evidencia, la Junta decidió suspender al director Hargreaves de inmediato. Pálido y tembloroso, firmó la documentación y fue escoltado fuera de la escuela bajo la vigilancia de seguridad, partiendo en la tarde lluviosa con bolsas empacadas apresuradamente. Simultáneamente, la miembro de la Junta Escolar fue destituida por violaciones de gobierno y abuso de poder. Su archivo fue remitido hacia las autoridades con recomendaciones para una investigación más profunda sobre la financiación turbia. La atmósfera de la escuela se sintió descargada, como si una nube oscura se hubiera levantado. Los estudiantes susurraron en los pasillos con alivio, y los maestros celebraron reuniones urgentes para estabilizar la moral. Observando desde la distancia, Charlotte sintió que el calor se extendía por su pecho. Este clímax no fue justicia para ella, sino una lección de transparencia para la escuela. Una sonrisa silenciosa cruzó su rostro, aunque el agotamiento persistió en sus ojos. Mia, enfrentando una audiencia disciplinaria separada, entró en la habitación encorvada, con el cabello despeinado y los ojos rojos por las noches de insomnio. Sentándose, se inquietó con la falda de su uniforme. El arrepentimiento se estrelló sobre ella como una ola. Sus acciones pasadas, una vez una emoción fugaz, ahora pesaban mucho sobre sus hombros. Ante el panel, Mia inclinó la cabeza, admitiendo su papel en la alteración de las diapositivas y la difusión de rumores. Su voz interior cargada de autorreproche por dejar que los celos nublaran su juicio. Mirando a Charlotte y a los representantes estudiantiles, ofreció una disculpa temblorosa, los hombros temblorosos, las lágrimas corriendo como una liberación para su culpa reprimida. El panel reconoció su confesión,
pero no la absolvió fácilmente, ordenando la participación en un programa restaurativo como parte de su disciplina. Al presenciar el remordimiento de Mia, Charlotte eligió el perdón condicional. Sus ojos se encontraron con los de Mia con calidez en lugar de ira. Al darse cuenta de que el perdón no era debilidad, sino una forma de salir de las sombras del pasado, se dijo a sí misma que se trataba de liberarse del resentimiento, mientras requería que Mia hiciera enmiendas a través de la acción, uniéndose al programa restaurativo, dando clases particulares a estudiantes con dificultades y realizando servicio comunitario, como limpiar los terrenos de la escuela u organizar eventos benéficos. Mia asintió, con una mezcla de esperanza y vergüenza en sus ojos, sus manos apretándose como si sellara una promesa de cambiar. Imaginó los días venideros como una oportunidad para expiar, convirtiendo la envidia en un impulso positivo. Charlotte salió de la reunión con pasos más ligeros, sabiendo que la justicia no era solo castigo, sino una oportunidad de crecimiento, allanando el camino para un nuevo capítulo en su vida escolar. A raíz de la caótica presentación, la Junta Escolar convocó rápidamente una investigación de emergencia, transformando el gran auditorio en una sala de reuniones improvisada. Se alinearon largas mesas y una atmósfera tensa envolvió el espacio. Charlotte, aún tambaleándose por la tormenta emocional, entró con una expresión resuelta, agarrando una gruesa carpeta de evidencia compilada durante noches de insomnio. Sentada frente a la junta, adultos de rostro severo con bolígrafos preparados, sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de presentar la verdad con claridad. Hojeó las páginas metódicamente, explicando con gestos tranquilos, señalando las marcas de tiempo que coincidían con los correos electrónicos internos. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, garabateando notas, su escepticismo dando paso al asombro. A continuación, Charlotte mostró el historial de versiones de los archivos de presentación, mostrando las diapositivas originales y alteradas, lado a lado, subrayando cómo el sabotaje se dirigió no solo a ella, sino a toda la narrativa de la escuela. Finalmente, presentó los correos electrónicos recuperados, sus frías palabras exponiendo un plan para intercambiar su reputación por una donación masiva. La habitación se volvió sofocante a medida que la gravedad del complot se hundía. A lo largo, la mentalidad de Charlotte fue una mezcla de confianza y ansiedad. Sus manos se apretaron debajo de la mesa, recordando las largas noches analizando datos, convirtiendo el dolor en fuerza para estar sola. Detrás de las escenas, el príncipe William proporcionó apoyo legal discreto, absteniéndose de la interferencia directa. Desde su oficina privada en el palacio, supervisó las actualizaciones de Charlotte. El orgullo se hinchaba mientras observaba a su hija navegar por la prueba. Eligió dar un paso atrás, permitiéndole crecer. Aunque su corazón le dolía por la presión sobre una niña de 10 años, Charlotte sintió esta red de seguridad invisible, estabilizando su resolución. Sin embargo, permaneció decidida a demostrar que podía defenderse sin depender por completo de su estatus real. Después de horas de revisar la evidencia, la Junta decidió suspender al director Hargreaves de inmediato. Pálido y tembloroso, firmó la documentación y fue escoltado fuera de la escuela bajo la vigilancia de seguridad, partiendo en la tarde lluviosa con bolsas empacadas apresuradamente. Simultáneamente, la miembro de la Junta Escolar fue destituida por violaciones de gobierno y abuso de poder. Su archivo fue remitido a las autoridades con recomendaciones para una investigación más profunda sobre la financiación turbia.
La atmósfera de la escuela se sintió descargada, como si una nube oscura se hubiera levantado. Los estudiantes susurraron en los pasillos con alivio, y los maestros celebraron reuniones urgentes para estabilizar la moral. Observando desde la distancia, Charlotte sintió que el calor se extendía por su pecho. Este clímax no fue justicia para ella, sino una lección de transparencia para la escuela. Una sonrisa silenciosa cruzó su rostro, aunque el agotamiento persistió en sus ojos. Mia, enfrentando una audiencia disciplinaria separada, entró en la habitación encorvada, con el cabello despeinado y los ojos rojos por las noches de insomnio. Sentándose, se inquietó con la falda de su uniforme. El arrepentimiento se estrelló sobre ella como una ola. Sus acciones pasadas, una vez una emoción fugaz, ahora pesaban mucho sobre sus hombros. Ante el panel, Mia inclinó la cabeza, admitiendo su papel en la alteración de las diapositivas y la difusión de rumores. Su voz interior cargada de autorreproche por dejar que los celos nublaran su juicio. Mirando a Charlotte y a los representantes estudiantiles, ofreció una disculpa temblorosa, los hombros temblorosos, las lágrimas corriendo como una liberación para su culpa reprimida. El panel reconoció su confesión, pero no la absolvió fácilmente, ordenando la participación en un programa restaurativo como parte de su disciplina. Al presenciar el remordimiento de Mia, Charlotte eligió el perdón condicional. Sus ojos se encontraron con los de Mia, con calidez, en lugar de ira. Al darse cuenta de que el perdón no era debilidad, sino una forma de salir de las sombras del pasado, se dijo a sí misma que se trataba de liberarse del resentimiento, mientras requería que Mia hiciera enmiendas a través de la acción, uniéndose al programa restaurativo, dando clases particulares a estudiantes con dificultades y realizando servicio comunitario, como limpiar los terrenos de la escuela u organizar eventos benéficos. Mia asintió, con una mezcla de esperanza y vergüenza en sus ojos, sus manos apretándose como si sellara una promesa de cambiar. Imaginó los días venideros como una oportunidad para expiar, convirtiendo la envidia en un impulso positivo. Charlotte salió de la reunión con pasos más ligeros, sabiendo que la justicia no era solo castigo, sino una oportunidad de crecimiento, allanando el camino para un nuevo capítulo en su vida escolar. Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.